Julio César Enríquez Toro. Es director ejecutivo del Nodo de Colombia del Comité SEA Digital Law. Abogado de profesión, escritor, poeta, doctor en ciencias políticas. Bienvenido. Muy buenas noches para todos en la hermana República del Ecuador. Es para mí un verdadero placer estar en medio de un grupo tan importante de juristas, estudiantes de derecho y profesionales de todas las disciplinas del conocimiento científico interesados en la actualidad del derecho civil. Celebramos que una institución tan prestigiosa se concentre hoy y en estos 3 días en analizar las perspectivas, los enfoques, los retos, los avances y las características que tiene el derecho civil. Desde Barranquilla, Colombia, es un verdadero placer saludarles y con un dato importante. A propósito del próximo mundial que la selección del Ecuador tendrá el gusto de inaugurar, yo creo que todos los suramericanos y especialmente los colombianos en esa gran patria bolivariana que conserva la misma identidad de una bandera, seremos ecuatorianos apoyando al Ecuador. Perdónenme este saludo, pero creo que siempre debemos encontrar aquello que nos identifique, que nos une y sobre todo que fortalece los lazos de hermandad. Pero hoy vamos a hablar de un tema esencial, un tema fundamental y provocador. Esta ponencia se ha titulado Hacia un nuevo enfoque de la filosofía del derecho civil. ¿Y por qué inicia con este título? Decir hacia un nuevo enfoque es trazar un rumbo, un nuevo camino, un objetivo central hacia la caracterización que tiene el derecho civil y sobre todo la filosofía del derecho como conocimiento, como praxis y como reflexión del acontecer jurídico. Urge construir una nueva ruta y aquí me voy a detener por unos minutos. ¿Por qué construir una nueva ruta? Estamos en un mundo en constantes y permanentes cambios. Ya había dicho un gran filósofo que la constante era el cambio. El desarrollo científico, el avance en las tecnologías y sobre todo el conocimiento del ser, de la condición humana que ha logrado demostrar el auge de las neurociencias, invita a la reflexión jurídica a ir a la par del desarrollo científico. Y aquí hay uno de los principales retos que tenemos los juristas del mundo y quienes de alguna vez estamos inmersos o vinculados a la actividad académica. Reimaginar, repensar, reformular la calidad de nuestras instituciones. No solamente nuestras instituciones jurídicas, sino todo el elemento que construye en específico el campo de acción del derecho que trabaja con 4 columnas ontológicas espirituales muy importantes. Las 4 columnas neumatológicas, la neumatología es la ciencia que estudia el espíritu, son la justicia, la libertad, la propiedad y la identidad. Una nueva filosofía del derecho debe erigirse en el lenguaje programático del sistema jurídico. Ojo con esta frase. El lenguaje programático del sistema jurídico. Los lenguajes en el universo digital son los que definen los parámetros, las formas como se puede interactuar entre los usuarios, los operadores y el sistema en sí. Hoy, al hablar de un desarrollo científico y tecnológico como el que estamos viviendo, a partir del metaverso, del blockchain, el mundo cripto y toda esa revolución digital que ha provocado el Internet de las cosas, ha generado unas nuevas formas y posibilidades de interacción que parecieran ir un paso adelante de la legislación tradicional. El derecho debe no solamente adaptarse a esas nuevas condiciones científicas, sino debe ir mucho más allá, anticipándose a aquellas diferencias, conflictos, controversias o situaciones
que el mismo desarrollo científico pueda generar. Si nosotros miramos las posiciones de los filósofos clásicos del derecho, encontramos unos orígenes en Roma y en unos antecedentes prerrománicos que ilustraron la aparición del derecho civil. Esto posteriormente fue fortalecido con el famoso Código Napoleónico. En nuestro contexto latinoamericano, figuras como Andrés Bello, en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia y en el caso específicamente de Chile, donde desarrolló un amplio trabajo en la redacción de los códigos civiles de estas tres repúblicas, que fueron luego tomados como referentes en el resto de los países latinoamericanos e inclusive a nivel mundial. Debemos decir que estamos hablando de unos códigos redactados en su mayoría como principio en nuestro contexto durante el siglo XX y en el caso colombiano inclusive durante el siglo XIX. Es necesario revisar la legislación del derecho civil, no para producir un reformismo a gran escala que en lugar de favorecer las relaciones y los vínculos contractuales generen impedimentos o imposibilidades para el reconocimiento de las dinámicas y el avance de la ciencia. ¿Por qué digo esto? Si entendemos que la filosofía jurídica, que la filosofía del derecho civil es el lenguaje programático del sistema jurídico, nuestros códigos deben adaptarse a los nuevos lenguajes. Pero no es reformar y adaptarse por adaptarse. La filosofía del derecho, a partir de su reflexión, debe entender la relación humana de aquella que hablaba el gran filósofo Martin Buber en la relación yo-tú y yo-cosas. Lo voy a explicar sencillamente. En todas las interacciones existen vínculos, afectos, privilegios, posiciones, perspectivas. Esos vínculos, esos afectos, esas posiciones, esas perspectivas, esas formas de entender la realidad son las que inspiran los textos normativos y las que determinan las formas cómo se regula una conducta humana y en el caso del derecho civil, cómo se adquieren bienes, cómo se es persona, cómo se contraen obligaciones, cómo se desarrollan los contratos y cómo se puede exigir la reparación del daño, que es un elemento muy importante en la responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual. Lo primero, después de haber dicho esto, es poner en evidencia que nuestra legislación requiere actualización. Y digo actualización porque no es simplemente una reforma, como ya lo había dicho, o una subrogación o derogar códigos, en algunos casos exageradamente antiguos, en otros muy modernos, con reformas particulares en América Latina. No me voy a detener a analizar cuáles han sido esas reformas tan modernas, pero lo que sí debemos decir en este momento es que pareciera que el mundo científico va por delante del mundo jurídico. Ojo con esta expresión. El desarrollo y el alcance normativo tiene grandes vacíos y requiere un nuevo enfoque. Aquí voy con otra frase. El gran desafío del mundo inteligente es un enfoque diferente. El reto de la filosofía del derecho civil debe ser adaptar su lenguaje a la contemporaneidad en la cual desarrolla su trabajo y reconocer las relaciones que suscitan estas nuevas formas de interacción tecnológica. Por eso vuelvo a decir esta frase ahora a la inversa. Para un mundo inteligente se requiere un enfoque diferente del derecho. Y aquí va la primera apuesta de esta ponencia. En las facultades de Derecho nos encargamos de repetir, imitar, replicar, estudiar los códigos, conocerlos
y luego someter a una evaluación para ver si nuestros estudiantes, en el caso de quienes somos profesores, se aprendieron el código. Pero no estamos invitando a nuestros estudiantes a reimaginar el contexto, a reformular la realidad y, ¿por qué no?, a proponer soluciones a los nuevos retos que plantea este siglo, que a pesar de la pandemia va con un desarrollo científico superior a lo que vimos en el siglo XX, que fue el gran siglo de la transformación en la ciencia, en las artes, en el conocimiento y en la cultura. El derecho no se puede quedar atrás. Todavía estamos en una discusión ontológica del naturalismo y el positivismo. Y parece que esa dualidad de la concepción positivista y naturalista clásica no ha encontrado una nueva ruta que concentre fundamentalmente un enfoque diferente para un mundo inteligente. El desarrollo de la inteligencia artificial plantea grandes retos. Podríamos estar hablando en un futuro cercano, más allá de una película de ficción o de una serie que se adelante en el tiempo, de una relación contractual entre un individuo de la especie humana y una inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esas características de esa relación? ¿Tendría el mismo nivel de obligaciones y ya la persona humana, como es concebida en nuestro derecho civil, volvería a esa concepción de la ficción? Todos sabemos que el argumento de la ficción de las personas jurídicas fue demostrado y que tal ficción no existe. Las instituciones son entes que tienen una naturaleza distinta a la que poseen las personas humanas, pero no hacen parte de la ficción. Si la inteligencia artificial, el metaverso, el avance de las neurociencias sigue desarrollándose en los niveles que estamos conociendo hoy, ¿por qué el derecho se está quedando rezagado en una conservación natural y positiva de instituciones que han sido muy sólidas, muy fuertes, que constituyen el acervo argumentativo y filosófico del derecho civil, pero que pareciera todavía estar detrás del avance tecnológico? Por eso el gran reto de la formación jurídica es invitarnos a una reflexión para encontrar soluciones. En el caso específico del Bitcoin, que ya tiene unas regulaciones específicas, y no me voy a detener en esa criptomoneda, sino hablemos del mundo cripto en general. ¿Cómo se desarrollan esas transacciones? ¿Cuál es la legislación? ¿Quién tiene el poder y la capacidad para determinar qué es lo permitido y qué es lo que no? ¿Dónde queda el mundo jurídico y cuál es la reflexión ontológica que debemos hacer desde la filosofía del derecho sobre si eso es una ficción o es una realidad? Por eso vuelvo a reforzar esta idea. El gran reto del mundo jurídico es ir a la par del desarrollo científico. Si estamos detrás, sería un poco ilusorio imaginar que nos vamos a poner por delante, pero por lo menos alcanzar ese desarrollo científico y empezar desde las facultades del derecho a hablar ya de concepciones como la realidad aumentada, como las interacciones que ha dejado la virtualidad y cómo los sistemas de justicia hoy están adaptando no solamente software y hardware para desarrollar inteligencias artificiales que resuelvan controversias y expliquen casos. En una ponencia de 20 minutos sería imposible plantear cómo sería el mecanismo jurídico para resolver esos planteamientos. Pero la invitación que quiero hacerles a quienes nos ven en cualquier lugar del mundo a través de este video es iniciar un proceso de reflexión sobre la calidad ontológica de la filosofía del derecho civil. Y voy a finalizar con esto. ¿Por qué hablo de calidad ontológica? Los grandes retos de la filosofía del derecho están
en 4 elementos. El primero es un elemento epistemológico. ¿Cómo se crea el derecho? ¿Cómo se formula? ¿Están los legisladores del mundo preparados, capacitados o mínimamente asesorados para ir a la par con ese desarrollo tecnológico y científico? Elegimos a los congresistas, que son los que hacen la ley, con un nivel de formación jurídica o por lo menos una asesoría técnica que les permita redactar legislaciones no solamente que trasciendan en el tiempo, sino que sean amigables para resolver controversias. ¿Cómo se formula la ley? Es un problema eminentemente epistemológico y es uno de los principales retos de la filosofía del derecho civil. Yo sé que esto ha podido causar algún tipo de sorpresa. ¿Por qué filosofía del derecho civil? La filosofía del derecho se ha concentrado en hacer una reflexión general de las particularidades del derecho, pero no hemos ido de la generalidad a la especificidad en cada una de las áreas. Hoy deberíamos estar hablando de una filosofía de las ciencias jurídicas. Existe una filosofía del derecho civil, existe una filosofía del derecho administrativo. El derecho penal tiene una concepción filosófica. Sí, ojo con lo que voy a decir, como lo dije al principio. La filosofía del derecho es el lenguaje programático del sistema jurídico. Cada uno de los elementos del sistema jurídico tiene su propio lenguaje, tiene su propia filosofía. Basta con analizar un concepto, una categoría del derecho administrativo y saber que tiene un procedimiento y una categoría muy distinta a lo que plantea el derecho penal. Pero decía, para finalizar, que hay 4 grandes desafíos y el primero es epistemológico. ¿Cómo estamos creando ese conocimiento? El segundo es un elemento, filosóficamente hablando, estrictamente ontológico. La ontología estudia la esencia, la naturaleza, la condición esencial del ser. Si hoy estamos hablando de metaverso, si hoy estamos hablando de inteligencia artificial, si hablamos de blockchain y todo el universo de la economía digital, el problema ontológico está latente desde el conocimiento de la realidad y cómo se dan esas relaciones entre los individuos y las personas a partir de la realidad. Hay un problema eminentemente ontológico, pero más allá de lo epistemológico y de lo ontológico, hay un problema y un evidente marcado acento en la axiología. El carácter axiológico. ¿Qué es lo que define los valores, los principios rectores de ese nuevo derecho civil que intentará regular las relaciones entre semejantes, entre individuos y en un futuro cercano entre el individuo y las personas con objetos que puedan tomar decisiones, resolver situaciones conflictivas en momentos específicos? ¿Cuáles serán los valores, los criterios, los principios que definirán ese nuevo universo? Sin irnos al futuro, ya en el presente hay una amplísima discusión sobre ese desarrollo tecnológico y científico y se está diciendo que se está desplazando al ser humano por el auge de las máquinas. ¿Cuál entonces será el carácter valorativo y el criterio axiológico que tendremos? Y por último, después de ese gran reto epistemológico, de esa situación que plantea la ontología jurídica, del carácter axiológico y valorativo, existe un elemento fundamental en los grandes retos de la filosofía del derecho civil y es la palabra actualización. Necesitamos actualizar el lenguaje. A mí me gusta mucho cuando todavía legisladores utilizan voces latinas como para presumir o mostrar algún tipo de erudición. Por decir algo, el principio del non bis in idem. Y utilizan la voz latina y usted ve a los colegas nuestros
emitiendo conceptos en latín, no vamos a cuestionar ese tipo de conocimiento y nivel cultural, pero no hemos adaptado el lenguaje real, el lenguaje que se da en las transacciones permanentes con el lenguaje jurídico. Y por eso, uno de los grandes retos, o el mayor reto del derecho civil y de la filosofía del derecho, será la actualización. Por eso necesitamos que en las facultades de derecho, en lugar de repetir, que será importante, porque un abogado que tenga un conocimiento sustancial del derecho se va a destacar en cualquier desempeño del ejercicio profesional. Pero más allá del simple hecho de conocer la ley, tenemos que hacer una invitación a pensar, y eso es lo que provoca y produce el acto de filosofar, es pensar una situación problemática desde el sentido de la realidad para formular una pregunta y aproximarse a una posible o factible solución. Esa posible o factible solución será determinante. Termino con esto. El gran reto de la filosofía del derecho civil se llama actualización. Llegó el momento de actualizarnos, adaptarnos y concentrarnos en las nuevas dinámicas, las estrategias, los vínculos, las interacciones y las formas como el desarrollo científico y tecnológico está construyendo la nueva agenda social. Si no nos adaptamos, el derecho civil se quedará en una tradición histórica importantísima, muy fuerte y muy sólida, pero completamente anacrónica frente a los grandes desafíos. Ni hablar del desarrollo neurocientífico. Hoy deberíamos estar hablando de una revolución neurocientífica a partir del concepto del neuroderecho. ¿Cómo entiende el ser humano la legislación, la norma y los planteamientos de orden jurídico y filosófico en la forma como los asume, los interpreta, los aplica y los crea? El reto no es ser un replicador, el reto es ser un nuevo creador. Y para eso estamos en un congreso tan importante como este y con la calidad de los expositores que han sido invitados. De verdad que me siento ampliamente complacido de estar con ustedes. Y ahora sí, por último, quiero finalizar con una frase. Si les dije al principio que la filosofía del derecho constituía el lenguaje programático del sistema jurídico, la filosofía del derecho civil debe ser el modo, la forma y el medio de comunicar los patrones de comportamiento que son permitidos en las relaciones entre las personas, entre los individuos, entre particulares, entre privados. Esa antigua discusión de lo privado y de lo público hoy adquiere una significación superior cuando le añadimos la realidad del conocimiento y del desarrollo científico y tecnológico. Se requiere entonces, pues, un enfoque diferente para un mundo inteligente. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición del doctor Julio César Enríquez Toro. Este es el momento donde se abren las preguntas a nuestro ponente. Es decir, vamos a hacer una ronda de preguntas muy cortas para que, por supuesto, puedan enseguida continuar nuestros siguientes exponentes. ¿Tenemos, por favor, alguna de las preguntas en la sala? Buenas noches con todos. Para las personas que deseen hacer preguntas, se les estará pasando el micrófono y asimismo las personas que quizás
quieren escribir la pregunta en algún tipo de papel, me la pueden hacer llegar a mí para posteriormente leerla hacia nuestro ponente. Tenemos un corto periodo para poder realizar las preguntas. Si alguien, por favor, está formulando, para estar pendientes y proceder a hacerlo. En este caso, me acaba de llegar dos preguntas. De hecho, estimado ponente, desde su apreciación, ¿qué tipo de situaciones o hechos tecnológicos cree que deben actualizarse en este tiempo del siglo XXI, teniendo en cuenta la realidad social actual? Esta pregunta es muy importante. Al hablar específicamente de qué se debe actualizar, les voy a hablar de 5 cosas fundamentales. El desarrollo de las tecnologías. ¿Cuáles son las formas de contratación en la industria tecnológica? Es uno de los grandes retos que tiene hoy el derecho civil. Los contratos, a pesar de que tienen una amplitud a la hora de su redacción y de su formulación, no existe una forma de contratación asociada teórica y prácticamente de una forma específica que se adapte al uso de las nuevas tecnologías. Otro elemento importante es regular el mundo cripto y la economía digital. ¿Cómo se dan esas relaciones financieras a través del mundo cripto? Existen países que ya están adoptando legislaciones, pero todavía no existe una legislación de carácter global que permita unificar los criterios en el auge de las transacciones. Hay un problema eminente y muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo se dan esas relaciones una vez la inteligencia artificial empieza a ser parte inclusive de la actividad doméstica y cotidiana de las personas? ¿Cómo se va a reglamentar? Es el otro elemento muy importante, el auge del metaverso y de todos estos sistemas de desarrollo científico y tecnológico. Y por último, para responder esa muy importante pregunta, es ¿cuáles son los principios y los valores que definirán la nueva ruta en el marco de todo el universo de la economía digital? Doctor, asimismo tenemos otra pregunta. Conforme avanza la tecnología en nuestros tiempos, como por ejemplo las criptomonedas, ¿cree usted que es algo que debe regularse legalmente en la legislación civil? Sin duda. Sin duda debe existir una reglamentación, más allá de que el mismo mercado establece sus condiciones y sus normas. Los estados no deben ocuparse solamente a regulamentar el desarrollo de la economía digital para recaudar impuestos, como ha sido tradicionalmente. Si usted adquiere unas criptomonedas, entonces debe pagar este sistema contributivo, arancelario, bajo un régimen de hacienda. Eso tiene que ir más allá inclusive del combate a la financiación de grupos al margen de la ley en el contexto internacional, a una reglamentación tal cual como está reglamentada las normas financieras, que si bien tienen un carácter público, tienen una afectación a lo privado. Hoy el gran reto de la filosofía del derecho civil es definir cómo se hará esa reglamentación, cuáles serán los principios, cuáles serán los valores y cuál será el fundamento jurídico que inspirará el manejo y la regulación de esos contenidos. Muy bien, despedimos con un fuerte aplauso al doctor Julio César Enríquez, que nos hizo una exposición espectacular el día de hoy.